Marco Aurelio, emperador romano desde 161 hasta 180 después de Cristo, se destaca como una de las figuras más fascinantes de la historia. Conocido como el emperador filósofo, Marco combinó la destreza militar con la profundidad intelectual. Fue un dedicado seguidor del estoicismo, una filosofía que enfatizaba la virtud, la razón y la aceptación del destino. El reinado de Marco fue todo menos pacífico, marcado por guerras, plagas y luchas internas. Sin embargo, enfrentó estos desafíos con notable resiliencia, guiado por sus principios estoicos. Sus reflexiones personales, registradas en sus meditaciones, ofrecen una ventana única a la mente de un gobernante, lidiando con las inmensas responsabilidades del poder. A diferencia de muchos emperadores que ansiaban el poder, Marco Aurelio ascendió al trono de mala gana. Nacido en una familia noble, fue adoptado por su tío, Antonino Pío, quien a su vez había sido adoptado por el emperador Adriano. Este sistema de sucesión adoptiva, destinado a asegurar un liderazgo estable, colocó a Marco en el camino para convertirse en emperador. Si bien se destacó en sus estudios y mostró promesa como líder, Marco prefería la filosofía a la política. Heredó un vasto imperio que se extendía desde Britania hasta Egipto, pero con él venía la carga de la guerra constante y la agitación interna. Marco tendría que equilibrar sus inclinaciones filosóficas con las demandas de gobernar una superpotencia. Uno de los conflictos más significativos durante el reinado de Marco fue la guerra contra el Imperio Parto en el este. Los partos, un poderoso imperio centrado en el actual Irán, habían sido durante mucho tiempo una espina clavada en el costado de Roma. En 161 después de Cristo, lanzaron un ataque sorpresa, expulsando a las fuerzas romanas de Armenia y Siria. Marco nombró a su coemperador y hermano adoptivo, Lucio Vero, para liderar la contraofensiva romana. La guerra duró 5 años y resultó en una victoria romana. Sin embargo, el conflicto agotó los recursos romanos y trajo consigo una plaga devastadora que asoló el imperio. Mientras lidiaba con los partos en el este, Marco enfrentó otra amenaza apremiante en el norte. Las tribus germánicas, conocidas colectivamente como los marcomanos, estaban avanzando hacia el sur a través del río Danubio, amenazando el territorio romano. Las guerras marcomanas, como se las conoció, dominarían la última parte del reinado de Marco. Estas guerras fueron brutales y prolongadas. Marco dirigió personalmente legiones a la frontera, pasando años lejos de Roma para enfrentarse a los bárbaros. Los combates fueron feroces y a menudo sin resultados concluyentes. Las guerras marcomanas destacaron la creciente presión sobre las fronteras de Roma y los desafíos de mantener un imperio tan vasto. Sección 5. Plaga y pestilencia. Como si las guerras en múltiples frentes no fueran suficientes, una plaga devastadora, posiblemente viruela o sarampión, se extendió por el Imperio Romano durante el reinado de Marco. Traída del este por los soldados que regresaban, la plaga se propagó rápidamente, matando a millones. La plaga antonina, como se la conoce ahora, tuvo un impacto catastrófico en el imperio. Ciudades y pueblos fueron diezmados, el comercio se interrumpió y el ejército romano, crucial para la defensa, se debilitó gravemente. La plaga tuvo un profundo impacto psicológico, llevando a algunos a cuestionar el favor de los dioses y erosionando la fe en los valores romanos tradicionales. Marco, a pesar de sus creencias estoicas, no fue inmune al sufrimiento que lo rodeaba. Sección 6. El consuelo del estoicismo. A lo largo de sus pruebas y tribulaciones, Marco Aurelio encontró consuelo y guía en los principios del estoicismo. El estoicismo enseñaba que la virtud, la razón y el deber eran los bienes más elevados, y que los eventos externos, por desagradables que fueran, no debían perturbar la paz interior. Marco abrazó el estoicismo como una filosofía práctica para vivir y gobernar. Vio su papel como emperador como un deber que debía cumplirse con justicia y compasión. Sus meditaciones, escritas durante sus campañas en la frontera norte, están llenas de aforismos estoicos y reflexiones sobre la naturaleza de la vida, la muerte y la importancia de la virtud. Ofrecen una visión de la mente de un hombre que lidia con una inmensa responsabilidad mientras busca la armonía interior. Sección 7. La tragedia de Cómodo. Una de las mayores tragedias de la vida de Marco Aurelio fue la sucesión de su hijo, Cómodo. A diferencia de su padre, Cómodo tenía poco interés en la filosofía o en las cargas del gobierno.
Estaba más interesado en el combate de gladiadores y la autocomplacencia. Las esperanzas de Marco de un sucesor digno que continuara su legado se desvanecieron. El reinado de Cómodo fue un desastre, marcado por la paranoia, la crueldad y la extravagancia. Alienó al Senado. Se entregó a espectáculos fastuosos y gobernó como un tirano. Su reinado marcó el comienzo de un periodo de inestabilidad y declive para el Imperio Romano, un marcado contraste con el principado de su padre. Sección 8. Un legado mixto. El legado de Marco Aurelio es complejo. Es recordado como un rey filósofo, un hombre que se esforzó por gobernar con sabiduría y justicia en una era tumultuosa. Sus meditaciones continúan inspirando a los lectores hoy en día, ofreciendo sabiduría eterna sobre cómo vivir una vida significativa frente a la adversidad. Sin embargo, su reinado también estuvo marcado por guerras constantes, plagas y el trágico fracaso en asegurar una sucesión estable. El Imperio Romano, a pesar de sus mejores esfuerzos, comenzó su largo declive durante el reinado de su hijo. La vida y el reinado de Marco Aurelio ilustran los límites incluso del gobernante más virtuoso frente a desafíos abrumadores. Sección 9. Un legado de sabiduría. A pesar del legado mixto de su reinado, Marco Aurelio sigue siendo una figura atractiva, admirada por su estoicismo, su compromiso con el deber y sus ideas filosóficas. Sus meditaciones, escritas no para su publicación sino para su propia superación personal, ofrecen un testimonio único y perdurable de la lucha humana por vivir una vida virtuosa en un mundo a menudo indiferente a la virtud. En un mundo que enfrenta sus propios desafíos, el ejemplo de Marco Aurelio de resiliencia, autorreflexión y compromiso con una vida guiada por la razón y la virtud continúa resonando. Su vida y sus escritos nos recuerdan que incluso en los tiempos más oscuros, tenemos el poder de elegir nuestra respuesta y esforzarnos por vivir una vida digna de nuestros ideales más elevados. Gracias por tu visita.